exministro Milton Bonges, para analizar el fenómeno, porque Norma Correa hablaba de el gobierno está a tiempo, pero es el gobierno del autogol. ¿Por qué está empecinado el gobierno en errores que ya se cometieron antes? ¿Por qué? ¿Cómo entrar en la lógica de un gobierno que se anote autogoles en lugar de ganarse a la población mejorando la calidad de vida? Por una palabra que es corta, breve y contundente, que se llama ignorancia. La verdad es que es un gobierno que lamentablemente se ha rodeado de gente que no tiene la formación ni la experiencia mínima necesaria para ejercer funciones tan importantes. Y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Los pasaportes, sale una persona y dice que es un tema de software, otros dicen, no, se ha caído el sistema. ¿Cuál es el problema de los sido, pasaportes? Es pésima gestión. Es que creen que las cosas funcionan en automático, sacan a las personas que saben y ponen amigos que no tienen chamba y los meten al Estado para darles un regalito. Entonces, para quedar bien con ellos, porque ellos seguramente me apoyaron, me pusieron una banderola, me hicieron hurras en alguno de los mítines. Y están destruyendo el Estado. Esto es una crisis que claramente se podía haber evitado simplemente siguiendo el manual de operación y funciones de cualquier entidad. Saber que tienes que hacer el mantenimiento adecuado a los sistemas, saber que tienes que renovar el contrato. Ya viste que sale la exdirectora y dice, yo ya tenía la licitación encaminada, pero viene el otro y dice, no, esto ya no, ahora vamos a contratar al otro. Es una profunda ignorancia de cómo funciona el Estado y empezar a repartir carteras importantísimas. Si vemos el perfil profesional del ministro de Transportes anterior, el que fue interpelado, era un maestro. ¿Qué experiencia tiene para manejar la cartera más importante del país en temas de tránsito, de licitaciones, etcétera? Claro, pero el problema parece ser mayor, porque uno podría decir, ok, de pronto a la cabeza del ministerio podría estar alguien de confianza, es un cargo finalmente político también, sí. Pero el problema aquí es que se pide, por ejemplo, y lo ha dicho también la superintendenta, ex superintendenta, en el caso de Migraciones, se pidió la renuncia de directores de línea. Y eso se ha repetido en el Ministerio de Justicia, se ha repetido en Indecopi, se ha repetido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en Petroperú, nada más, funcionarios de carrera. Un funcionario público debería trascender a los gobiernos. Por supuesto. En Colombia, por ejemplo, la carrera pública profesional meritocrática tiene rango constitucional. En Europa, en Estados Unidos. ¿Qué significa que tenga rango constitucional? En que simplemente cualquier partido político tiene que respetar la meritocracia. Entendieron hace tiempo que llegar al Estado es un deber, es un servicio público y que no merece que pongamos a los peores ahí por clientelaje político. Eso no es permitido. Entonces se llega a una conclusión obvia, que quien tiene que manejar los asuntos públicos tiene que ser gente capacitada, porque la gestión pública no es fácil, es difícil. Mira, en el sector privado tú haces lo que tú quieras, menos lo que la ley te prohíbe explícitamente, porque eso se llama delito. Entonces puedes hacer lo que quieras, es tu plata o del accionista que te contrató. En el sector público es al revés. Solamente puedes hacer aquello que las normas te permiten hacer explícitamente. Porque el dinero con el que se administra el Estado es el de nuestros aportes, nuestros impuestos. Y entonces para ejercer un cargo, el día uno tiene que saber una cantidad así de normas para justamente saber cómo funciona este aparato complejo y poder tomar las mejores decisiones en bienestar de los ciudadanos. Eso quiere decir que las colas en Migraciones se pudieron evitar. Se nos dijo Así que era es. por Semana Santa, que había una demanda de pronto que había sobrepasado la capacidad de Migraciones para poder emitir los documentos, pero tiene que ver directamente con el proveedor. Eso pudo no ocurrir. Si uno sabe para qué lo contratan y qué tiene que hacer en su puesto de trabajo,
Entonces, yo no voy a esperar a que el problema reviente para justamente después arreglarlo. En todos los procesos licitatorios de pasaportes o de cualquier otra cosa, hay horizontes de vida. Por ejemplo, en un hospital, si uno compra una máquina de rayos X, sabe que en 4 o 5 años hay que volverla a comprar porque se volvió obsoleta, pero seguramente fallará antes si es que no le doy la operación y mantenimiento de vida. Pero para eso hay que saber, hay que estar entrenado, hay que tener a la gente más capaz, ¿no? Y lamentablemente lo que se está viendo a lo largo del gobierno no es eso. Yo ya escuchaba además con horror al presidente decir que ya tenía lista la ley para el ingreso libre a las universidades. Si resuelve eso, va a ser premio Nobel, por lo menos de economía. ¿Por qué? Claro, porque ¿cómo va a entrar, cómo voy a hacer acceso libre a una universidad cuando hay 20 postulantes para una plaza? O construye 20 universidades más para que todos entren y consigue profesores no sé de dónde, o simplemente es mentira, van a tener que tener algún criterio, ya no de examen de ingreso, sino tú entras, tú no entras, porque cuando entren a las clases no van a haber más carpetas que las que están entiendo, en las clases. hay más postulantes que sillas en, los salones de clase, que espacio. Hay una silla por 10 postulantes o por 20 postulantes en las universidades más ranqueadas como San Marcos en medicina, como las ingenierías de la UNI, etcétera. Entonces, es hablar, a veces creen que porque yo doy un concepto, ese concepto se va a transformar en realidad. Hoy día el ministro de Cultura decía, yo declaré en emergencia CUELAP a los 10 días. Sí, pero no hizo nada. Hay este pensamiento mágico religioso que piensa que cuando escribe un papelito, como en el pozo de Santa Rosa de Lima, uno escribe un papel, lo tira ahí y espera que sea realidad. Entonces creen que escribiendo normas, la realidad se va a transformar y va a ser distinta a como ellos pensaban. Quería compartir la discusión, tema complejo, pero que hemos tratado de resumir. ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Cómo convencer o cómo pedirle a un presidente que fue un candidato sindicalista que hoy se ponga del otro lado? Esa es la dificultad también, porque la campaña estuvo en la reivindicación de los sindicatos, esas eran las promesas, y Castillo siente con todo derecho que si él ganó es porque la población avaló esas promesas sindicales, esos reclamos sindicales encarnados en él. Milton Borges. Sí, bueno, yo creo que el gobierno, salvo alguna excepción, no se ha dado cuenta de la importancia tremenda que tiene la minería como motor de desarrollo. Antes, cuando empezaron las reformas estructurales en el Perú a inicio de los 90s, la pobreza de los peruanos era del orden del 60% de la población, era pobre. Todo esto, la pobreza cayó muy fuerte, justamente coincidiendo con el boom de los minerales que empezó a partir del 2005, 2006. ¿Cuánto? Llegó hasta 20%. Es decir, a la tercera parte de pobres. De hecho, fue Perú durante la última década el ejemplo mundial de cómo disminuir la pobreza rápidamente en corto plazo. Digamos, después de las experiencias del sudeste asiático y otros tigres del desarrollo, Perú estaba yendo bastante bien, y en gran medida porque los recursos de esa minería contribuían a dinamizar la economía, generar los ingresos fiscales para que la inversión pública, por ejemplo, se duplicara. Antes del boom minero, la inversión pública en el Perú no superaba el 3% del Producto Bruto Interno. Con el boom minero llegó hasta el 6% del Producto Bruto Interno. O sea, se duplicó. Pudimos hacer más carreteras, más hospitales, más colegios. Pero igual se habló de un modelo que no chorreaba. Igual se habló de un modelo que no chorreaba y no sé, le dejo unos segundos nada más para tener la complementariedad de David. El modelo no chorreaba, le decía. Perdón. ¿Cómo hacer para que ese modelo chorree y la gente termine de interiorizar
el país termine de interiorizar La ese mejor beneficio. manera de que los beneficios Sí. se interioricen es haciendo buena gestión pública, teniendo gestión pública profesional. ¿Por qué? Por ejemplo, gran parte de los sistemas de agua potable y saneamiento que se hicieron con la mayor inversión pública es administradas por EPS que en zonas rurales, por ejemplo, solo garantizan agua desinfectada al 4% de los hogares. De acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos también en los municipios la misma figura que sucede hoy día en el gobierno nacional. Alcalde nuevo, vota a todos, trae a todos los amigos y no saben cómo manejar el agua. Los hospitales, hemos tenido la mayor tasa de mortalidad en el mundo como claro, consecuencia del durante COVID. la pandemia. ¿Por qué? Porque tuvimos un una pésima gestión de la epidemia. Correcto. ¿Algo que agregar, David Tuesta, por favor, para ir cerrando el bloque?